fue impresionante. Eso de los carteles, cuando anuncia lo de como solo queda la palabra de ciego, o sea, son imágenes como que uno se le van quedando, y eso es bien interesante, de cómo mira ella y todo lo que mira. Sí, esa visión de no solo lo que ve, sino lo que escucha. O sea, por ejemplo, eso de prender la aspiradora, pues inmediatamente uno en su cabeza recrea ese sonido o hace dos distinciones ahí con dos canciones que también las marca muy bien y esa es otra cosa que yo pues generalmente hago y es como ir a googlear a ver qué es la canción que está sonando, que también me alimentan esa descripción y ese detalle que da a partir de lo que escribe. Eso también me parece muy chévere. Que son I Shot the Sheriff y Mrs. Robinson de Simon and Garfunkel. Es que además que uno como que lo va leyendo y se queda con la canción. Además en la de Simon and Garfunkel es como que lo tararea, bueno, la lea. Entonces también es chévere como esa, pues lo mete uno además en el contexto. Entonces uno piensa en Simon and Garfunkel y después habla de los Beatles y entonces dice como, bueno, pues está en esta época hippie que nos describía Julián en algún momento. Eh, entonces, pues es bien interesante como esos recursos, esa descripción en los detalles del movimiento del autobús, de la ciudad y demás, pero también en esa música, creo que es un recurso bien interesante. Yo no sé si a ustedes les pasó, pero a mí particularmente me recordó la película esta de Las Criadas, ¿sí? O sea, como que seguramente Historias cruzadas. exacto. Seguramente no es el mismo contexto histórico, pero las situaciones que están ahí fue de una imagen que empecé a recrear. De hecho, para mí la protagonista es esta, que no recuerdo el nombre ahora de esta actriz, pero siempre estuvo como en la cabeza de él. Y por último, una cosita que también, como estaba como mencionaba por ahí, que era lo de los niveles, a quién le estoy hablando y desde que estoy hablando, como esas voces y esa voz, que es esa interpelación con Ted, como su esposo que murió, que va apareciendo en algunos momentos. Aparece en ese momento en el piano, que es creo que es en ese momento cuando ella queda como que le gusta estar en ese momento de silencio, y ahí es cuando llega y dice, nunca fui a reconocer tu cadáver. Así como, uno como está ahí, pero entonces uno ahí entiende, uno entiende otra parte del cuento muy importante, y es como, y que lleva a la conclusión final, ¿no? Del cuento, como que lo explica, y es un cuento que va pasando, dentro de todos esos detalles también va ocurriendo una historia personal, pues tremenda, como importante. Lo que decías, José, me hizo pensar en que la historia personal, digamos, que atraviesa todo el cuento, pues es un duelo, que ella, o así lo interpreté yo, y que ella, digamos, se había negado a vivir y hasta que al final por fin lo logra. Que yo entiendo que los duelos pues son así, ¿no? O sea, al comienzo nos ocupamos y hacemos mil cosas para no vivirlo hasta que algo nos dispara el llanto y podemos llorar lo que haya que llorar. Y digamos, conectado con ese duelo, me llamó la atención también que ella finalmente, y yo creo que también tiene esa visión, y lo que tú decías, como qué es lo que mira y sobre dónde pone el ojo, porque ella finalmente, originalmente no es una señora de la limpieza. Ella tuvo que ser señora de la limpieza a partir de ese duelo, de esa pérdida que vivió. Y eso le implica también a ella, pues un poco entra difícil en ese nuevo grupo, digamos, al que pertenece de señoras de la limpieza, pero también le permite, el hecho de sentir que no hace parte, también le permite observar con distancia, pienso yo, como etnografía de las señoras de la limpieza, Sí. que es lo que finalmente nos llega a nosotros. A mí me parece que ese punto es interesante y les propongo ahora que nos salgamos un poquito de este manual de las mujeres manual para mujeres de la limpieza y exploremos un poquito los otros cuentos que están en esta recopilación de cuentos de Lucía Berlín, que tiene el mismo título, porque finalmente estos cuentos lo que hacen es narrar unas situaciones particulares en unos casos específicos que seguramente Lucía Berlín vivió mientras desempeñó sus distintos roles y sus distintos trabajos. Hay uno que a mí me gustó muchísimo, que se llama Miyoki, que es un cuento súper corto de una página, que fue premiado y que además habla como de, no sé, también me recordó otra escena de película, que es como
el momento cercano a la muerte es el que revela cómo es la personalidad de alguien en realidad, ¿no? Entonces ella habla de los jockeys, esas personas que están montados sobre los caballos, y cuando llega al hospital, cuando yo trabajaba en el hospital, llegan estas personas súper fracturadas y además, pues digamos, en unas condiciones muy difíciles, pero además demostrando su valentía y como queriendo recuperarse muy rápido porque tienen que seguir en esa labor, digamos, un poco heroica y sí, como esa figura de que el jockey podría ser como un caballero de alguna forma. Entonces, esas situaciones son chéveres. No sé si de pronto algún cuento en particular les haya sonado. Bueno, yo estaba pensando justamente en este tema de los multiniveles, digamos, como de las diversas líneas de lectura que hay en el cuento de Manual de Mujeres, Manual de Limpieza para Mujeres. No, ya vimos que no lo leyó. Y ni con la copia al lado. Mentiras, please. Manual para Mujeres de la Limpieza. Pero que además se siente, yo no leí todo el libro, que son bastantes cuentos, pero se sienten todos los cuentos y ahí siento yo porque hay varias cosas. Uno, que creo que lo advierte la persona que hace el prólogo, y es que estamos ante un texto medio autobiográfico, claro. ¿sí? Que en últimas uno sabe que la del colegio era ella en uno de los cuentos, que la enfermera era ella, que un poco el personaje de la señora de la limpieza era ella también, pero le juega mucho a la ficción. A mí algo que me interesó mucho, digamos, de la escritura de esta chica, esta señora que no conocía, la verdad, y es justamente eso, para ella, y creo que hay un cuento ahí que a mí me gustó mucho que se llama Punto de Vista, digamos que le juega bastante al hecho de decirle al lector, yo estoy escribiendo y esto es una ficción. Sí. Y puedo jugar a decir esto de mi vida y puedo decir esto que es ficcional y luego entro y salgo. Y es un juego también, digamos, dentro de la narrativa que a mí me pareció chévere. ¿Ustedes han visto La Casa de las Flores? Sí. Por ejemplo, la serie en Netflix. Pues hay un cuento que se llama Dentelladas de Tigre, no sé si lo leyeron, pero tiene que ver con aborto. Y entonces me parece muy interesante porque justamente la imagen que me genera este cuento es de una familia de mucho dinero, además, digamos, de la zona fronteriza entre México y Estados Unidos, y una de estas, una prima de la protagonista, queda en embarazo y deciden, pues, abortar. Entonces es como, en algún momento ella dice como, en mi familia todo se soluciona con plata y esto no tiene ningún tipo de gravedad. O sea, decía, está el nivel de como de inconsciencia sobre la realidad en una familia adinerada como esta, que ella decía, si a mí se me cae una mano, yo voy a reclamar, yo voy a contarle a mi mamá y ella lo que va a hacer es intentar darme dinero en la mano que está perdida. Ella precisamente muestra estas situaciones trágicas que vive, no sé, la madre que sufre de alcoholismo y que está tratando de sobrellevar su vida para salir adelante y no verse débil, o la mujer que está a punto de divorciarse o ya se divorció, o la mujer que padece alguna enfermedad y que ve la muerte tras sus espaldas, pero que siempre pone como todos estos sucesos, ya sea de sus protagonistas, que casi siempre son mujeres, o de las personas que ya hablamos de otros entornos, y nunca los juzga. Los deja libres para nuestra interpretación. Si tú tienes algún tipo de ideología, tú te encargarás internamente de juzgar. Ella los presenta de una manera muy neutral y eso me parece súper valioso porque no te sesga el pensamiento, te deja como tú decides, tú opinas, crea tu propio criterio. Eso me ha encantado de la manera como ella escribe y pues creo que es algo que hay que resaltar. Pues yo en realidad me quedé mucho en la cabeza con el cuento que se llama Doctor H.A. Moynihan. Me encantó. Básicamente porque yo creo que se conecta con algo que por supuesto me interesa mucho y es como el borde de lo que puede ser un poco perverso, monstruoso, pero siempre en el borde. Entonces, ese cuento me hizo pensar mucho en autores norteamericanos que también han empezado, digamos, a ser como fenómenos un poquito de consumo pues, contemporáneo. Ian McEwan, que era un autor que yo también había recomendado en algún momento a este club, en el que hay un cuento en el que la protagonista es una niña y
el cuento empieza muy normal, pero luego eso se va volviendo una cosa que es rara, rarísima en términos de la situación y la confrontación que tiene el personaje al ser una niña. Y me recordó también a otra autora que creo que definitivamente estaría muy conectada con Lucía y es, ay, ¿cómo se llama? Porque Flannery O'Connor. Por eso es que no logra captar las 3 primeras páginas de los cuentos. Que sí, como que lo dejan a uno como un poco al borde de un abismo, y esa es una sensación que a mí me encanta de los cuentos, y yo creo que esta chica lo logra de una manera pues bien interesante, pero que también se puede conectar con otros autores si uno quisiera ampliar un poquito ese horizonte de lecturas. Bueno, les propongo que vayamos cerrando porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Qué tal el café acá en Café Unión? ¿Lo probaron? ¿Les gustó? Sí, yo quería como mencionar solo un cuento. Bueno, está bien, no importa que no, o sea, está bien. Ok, si me Aquí permiten. no importa, o sea, Si no, me lo puede permiten. comentar, Ok. pero está bien. Gracias. El café es Sí, rico, pero no importa. Ok. No. Así como un cuento que es el con el que inicia, en el que muere un jefe cherokee. Y es que, digamos, uno ve y aparentemente es un cuento como, pues bueno, como yo en la lavandería, y recuerdo cuando estaba en la otra lavandería, y cuenta como 2 muertes que suceden ahí, pero ese tema, que es posiblemente un gran tema, la muerte, como en qué terminan como los, como, como los indígenas o como las personas cuando se incrustan en una ciudad, como yo no sé si es como un accidente o una suerte, como una mirada muy como sagaz de ella, que puede, aquí hay un cuento, aquí o sea, la muerte de un jefe y como las condiciones como pues en la lavandería, alcoholizado, y él dice en un momento, soy el jefe de una tribu, ¿no? O sea, como, porque, no, pero como diciendo, como, yo estoy acá y soy el jefe de una tribu, ¿qué pasó conmigo? Y eso pasa aquí cotidianamente. En Colombia ocurre como todo el tiempo con comunidades indígenas que se tienen que incrustar en un mundo en el que no encajan. Me provoca un libro y un café. Bueno, Aileen, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación de Café Unión, por abrirnos las puertas para hacer hoy esta sesión de Me Provoca un Libro, nuestro club de lectura. Entonces nos gustaría, pues nada, que le hagas una invitación a las personas para que sepan qué van a encontrar en Café Unión. Si quieren venir acá, ya probamos nosotros el tinto, creo que nos gustó a todos. Pero entonces es chévere que les cuentes a las personas que escuchen este podcast qué pueden encontrar acá en Café Unión en La Macarena. Café Unión es sobre el café de especialidad, es en toda la experiencia del café como de alta gama, como de alto puntaje y con mucho énfasis en la producción del café y en el método para prepararlo. No es simplemente el americano que sale de la máquina, sino buscar otros tintos que no son ese espresso con agua al que estamos acostumbrados, sino compartir también un filtrado de que son muchos mililitros y se comparten entre varias gente en un método diferente, con un perfil diferente en la taza. Y también vamos cambiando el café. Hoy día fue de Boyacá a Moniquirá, tostado por Catación Pública. Pero también trabajamos con 222 Coffee Company, café muy rico. Así que eso es más o menos Café Unión. Estamos aquí en La Macarena y también en La Candelaria, con la misma idea al respecto del café de especialidad. Pero bueno, un poco más metidos en cada barrio. En La Macarena y bohemia artística y en La Candelaria y turística histórica. Y así, bienvenidos. Puntos suspensivos. Me provoca un libro. Bueno, nos gustó, en general nos gustó la obra, ¿no? Lucía Berlín, chévere. ¿Hay más libros de Lucía Berlín para empezar a explorar por ahí, Carol? Creo que hay algunas divisiones de estos cuentos publicadas en otras versiones en inglés. Sí. Se está editando un nuevo libro en español, o creo que acaba de salir, pero pues yo creo que este es como el libro que hay que leer. Entonces recomendado español. para que las personas que estén Sí. interesadas
Ahí está, tienen, no sé cuántos cuentos son un montón de cuentos, son cuentos muy cortos, o sea, uno de los más largos es este manual otra vez, me pasó lo de Cristina, el manual para mujeres de la limpieza y son 13 páginas, que las primeras 3 páginas, según Carol, hay que volverlas a leer como 4 veces, entonces multiplíquenlo. Pero en general son cuentos muy cortos, ¿no? Entonces esto también resulta interesante y da una lectura